Te alabo, Señor. Te adoro por todo lo que eres, todo lo que has hecho. Señor, tengo una necesidad muy grande de tu gracia y tu misericordia. Sabiduría, Señor. Señor, tú sabes cuán difícil es para mí predicar en español. Entonces yo te pido, Señor, que me ayudes. No con elocuencia, Señor, sino con conocimiento y verdad. Señor, yo te pido que te glorifiques y que edifiques tu pueblo en este lugar. Y Señor, oro por Perú. Todas las provincias, Señor, todas las tribus, todos los pueblos, donde el Evangelio todavía no haya llegado. Oh Señor, levanta, Señor, obreros, pero obreros que pueden predicar bien el Evangelio de Cristo. Para la gloria de tu nombre y la salvación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes y hoy día vamos a estudiar un tema muy importante con respecto a la corrupción del hombre o la depravidad total del hombre. Uno quizás está pensando, ¿pero por qué están hablando esas cosas? ¿Por qué hablan tanto del pecado y la depravidad del ser humano? Es porque no podemos predicar el Evangelio antes que comprendamos cómo es el hombre. Que nosotros humanamente, en la carne, no podemos convencer a un hombre para que se convierta. Tampoco podemos manipular a una persona para que se convierta, para que venga a Jesús. Pero en el día de hoy podemos ver mucha manipulación en el evangelismo. Personas que a la fuerza toman una decisión, pero no duran. No asisten a la iglesia, no crecen en la santidad. Tenemos que entender que el hombre no está enfermo, sino el hombre está muerto en sus pecados. Y no puede ser salvo a menos que Dios obre milagrosamente en su corazón. Como dije ayer, muchos teólogos dicen que la manifestación más grande del poder de Dios en el universo es la conversión de un hombre. Que hay más poder de Dios, más poder divino que se manifiesta en la conversión del hombre que en la misma creación del mundo. ¿Por qué? Con respecto al mundo, Dios lo creó ex nihilo, de la nada. Pero cuando Dios hace de un hombre corrupto, un hombre nuevo, recreado a la imagen de Dios, es una obra milagrosa. Como predicadores, no podemos depender del brazo de la carne. Tenemos que depender del Espíritu Santo y su obra en el corazón del ser humano. De una forma, cada uno de nosotros, cuando predicamos o cuando compartimos el Evangelio, nosotros somos como el profeta Ezequiel. Ezequiel, ¿esos huesos pueden vivir? Tú sabes, Señor. Pero Ezequiel sabía, sin una intervención sobrenatural del Espíritu Santo, la respuesta sería no. De la misma forma, en el día de hoy, nosotros como predicadores tenemos una tarea imposible: levantar a los muertos. Nuestra parte es predicar el Evangelio claramente y con poder. Pero Dios es el único que puede dar vida. Voy a aferrarme bastante a un libro que escribí, que ha sido traducido a español,
porque quiero comunicarme exactamente, usando palabras exactas para comunicar con ustedes lo que es la depravidad total, lo que es y lo que no es. Voy a leer un párrafo aquí. La pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte. Muchos hablan bastante de cómo cuando Adán pecó, murió. Sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y llegó a ser una criatura corrupta. De la misma forma, cada uno de los descendientes de Adán no solamente nace bajo la sentencia de muerte, sino también nace moralmente corrupto e inclinado a la maldad. Entonces, el juicio de Dios contra Adán, no solamente la muerte, sino la corrupción moral, la depravidad total. Y nosotros siendo hijos de Adán, si quieres leer más, Romanos capítulo 5, versículo 12, nosotros siendo hijos de Adán, nacemos en pecado. ¿Qué significa también? Nacemos moralmente corruptos, malos. Es evidente notar por la experiencia de cada uno de nosotros y la experiencia colectiva de la humanidad que la corrupción moral del hombre, no es un comportamiento aprendido. Muchos de los psicólogos en el día de hoy, sociólogos y otros dicen que, bueno, el joven se extravió moralmente por causa de la sociedad, o el hombre se extravía por causa de la sociedad en la cual nace. Pero lo que tenemos que ver es que la sociedad es un producto del hombre y del corazón del hombre. El hombre hace lo malo porque el hombre es malo. La corrupción moral del hombre no es un comportamiento aprendido, sino una característica inherente, arraigada profundamente en el corazón. Es una parte de su ser, no una parte superficial. La esencia más profunda de lo que es el hombre es depravado, torcido, pervertido, caído. La historia humana, la literatura secular y sagrada, filosofía y religión abundan con ilustraciones de la lucha del hombre con su propia corrupción y propensión a la maldad. ¿No es cierto? Es cierto. Cualquier persona en esta iglesia ahora podría levantarse y testificar lo mismo. Que hay una lucha tremenda dentro del corazón. Ahora, las palabras inspiradas del apóstol Pablo reflejan la angustia de cada hombre que ha llegado a comprender la realidad de su propia condición moral. En Romanos capítulo 7, versículo 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Solamente para darles una ilustración. Cuando estoy predicando el Evangelio a un grupo de incrédulos, en un lugar quizás donde el Evangelio no se ha predicado, yo siempre doy esta ilustración. Si yo pudiera, hablando al incrédulo, si yo pudiera quitar tu corazón y yo pudiera poner el contenido de tu corazón en un DVD o video, y si yo pudiera dar ese video aquí, esta noche, ante toda la gente en este auditorio, tú correrías de aquí y nunca regresarías, porque has pensado cosas tan horribles que ni puedes compartirlas con tus mejores amigos. Y has hecho cosas tan oscuras que ni puedes compartirlas con tus mejores amigos.
amigos. Así es el hombre. Así es el hombre. Y el decir no es negar la realidad. Tú sabes que el hombre es así. Aún el creyente, regenerado, renovado en su mente, su corazón, tiene que luchar diariamente contra su carne, contra esta parte todavía caída dentro de él. Entonces, la depravidad total es una realidad. Una de las frases más importantes que los teólogos emplean para describir la profundidad de la inherente corrupción moral del hombre es la frase depravidad total. La palabra depravidad proviene de la preposición latina de, que comunica intensidad, y la palabra latina pravus, que significa torcido o pervertido. El decir que algo es depravado significa que su estado original ha sido torcido o pervertido. El decir que el hombre es depravado significa que él ha caído de su estado original de justicia y que su misma naturaleza ha llegado a ser extremadamente corrupta. Cuando los teólogos usan términos como la depravidad total o radical, es importante entender exactamente lo que quieren decir. Y ahora vamos a estudiar lo que no significa la depravidad total y lo que significa. Pero primero me gustaría hablar con ustedes acerca de una cosa muy importante. Y vamos a tocar este tema mañana, Dios mediante. Vamos a hablar mañana del libre albedrío. Pero algo que cuando los predicadores hablan del libre albedrío, se olvidan de algo muy importante. El libre albedrío, o la voluntad de una persona, se relaciona directamente con su naturaleza. Entonces, si su naturaleza es corrupta, entonces sus decisiones van a reflejar esa corrupción. Y vamos a ver que es una parte muy importante. Cuando decimos que el hombre es depravado, no estamos hablando de algo superficial en su vida, una herida que solamente toca la piel. Cuando hablamos de la depravidad total, estamos hablando de la parte más profunda del hombre. Se puede decir su corazón. Obviamente, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, no está hablando de su corazón físico, sino está hablando del sede de su ser. Lo que el hombre realmente es. Y lo que el hombre realmente es un ser depravado. Y esta depravidad va a salir en todo lo que él hace, en todo lo que él piensa, en todo lo que él habla. De nuevo, el negar la realidad de la depravidad humana es negar la realidad. No solamente es lo que los religiosos dicen, sino también los periódicos todos los días. La historia humana también se levanta y testifica que el hombre es depravado. Y la única solución se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Pero no un evangelio superficial, un evangelio profundo y verdadero. Ahora, la depravidad total no significa lo siguiente. La depravidad total no significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido totalmente perdida en la caída. En Génesis 9:6, 1 Corintios 11:7 y Santiago 3:9, las Escrituras todavía se refieren al hombre como habiendo sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, hay un sentido verdadero en el que la imagen de Dios aún se encuentra en cada hombre. Por eso, aunque el hombre es malo
y depravado. Debemos respetar al hombre como una criatura de Dios. Debemos ver el valor de la vida del ser humano, porque fue creado a la imagen de Dios. La depravidad total no significa que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que los hombres tienen suficiente conocimiento de Dios para aborrecerlo y suficiente conocimiento de su verdad para rechazarla y intentar detenerla. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces, hombres, cuando estoy predicando o después de una prédica, un hombre se acerca y me dice, yo soy ateo. Cuando un hombre me dice que es ateo, yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con él? De verdad, yo tengo que tomar la siguiente decisión. ¿Voy a creer lo que él me dice? ¿O voy a creer lo que la Biblia me dice? ¿Y qué me dice la Biblia? La Biblia no reconoce la existencia del ateo. La Biblia enseña, más bien, que no solamente el hombre sabe que hay un Dios, sino el hombre sabe suficiente del Dios verdadero para aborrecerlo. El problema no es falta de conocimiento según las Escrituras. El hombre conoce quién es Dios. Y el hombre pelea con todo lo que tiene para detener la verdad que él conoce. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando un ateo viene a mí y dice, soy ateo, hermano Pablo, yo le digo, no eres ateo. Un hombre impío, un hombre que aborrece a Dios, un hombre rebelde, pero no eres ateo. Tú sabes que Dios existe. Y tú estás haciendo todo lo que puedes para detener la verdad que está dentro de ti. Tú sabes que Dios existe. No solamente los hombres saben que Dios existe, sino tienen un conocimiento de su voluntad. Por eso siempre están peleando contra la ley que Dios mismo ha escrito en su corazón. Su conciencia testificando contra ellos. Les voy a dar un ejemplo. Es interesante que entre los homosexuales, que siempre tienen grupos de apoyo, ¿no? Especialmente en las ciudades grandes, en las universidades, grupos de apoyo, donde todos los homosexuales pueden unirse. ¿Para qué? Para recibir apoyo. ¿Por qué necesitan apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo emocional. ¿Pero por qué? Es porque cuando el homosexual está a solas en su cuarto, su conciencia le grita acerca de su inmoralidad. Él sabe que está mal. Entonces él tiene que ir a un grupo de apoyo para borrar, ¿no?, todo lo que su conciencia ha escrito contra él. Para tapar sus oídos, para no escuchar más la ley de Dios dentro de él que le está gritando, estás mal, estás mal, estás mal. El hombre sabe quién es Dios. Y el hombre tiene un conocimiento de su voluntad, pero el hombre se esfuerza con todo lo que tiene para detener este conocimiento. Es lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia dice, cuando la Biblia habla de la depravidad total,
no está diciendo que el hombre no puede entender nada acerca de Dios. Porque la misma Biblia dice que el hombre tiene tanto conocimiento de Dios que todos los hombres van a ser sin excusa en el día de juicio. Ahora, la depravidad total no significa que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y al mal. En Romanos 2:15, las Escrituras enseñan que todos los hombres poseen una conciencia. Si no ha sido cauterizado, como en 1 Timoteo 4:2, tal conciencia puede guiar al hombre a admirar virtud y actos nobles. También la depravidad total no significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a su familia, sacrifican su propia vida para salvar a otros y hacen grandes obras de generosidad. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, servir a su patria y aún llevar a cabo obras religiosas. Pero fíjate, religiosas. La depravidad total no significa que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser. Que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que existe. No todos los hombres son delincuentes, no todos son fornicarios o asesinos, pero todos son capaces de tales cosas. Lo que los refrena es la gracia de Dios. Ahora, vamos a ver lo que la depravidad total significa. Primeramente, que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera. Todo lo que es el hombre, cada aspecto de su ser, ha sido contaminado con la corrupción moral. Podemos ver en el Nuevo Testamento primeramente el cuerpo. Pablo habla de su cuerpo de muerte. También la razón. En Romanos 1:21 vamos a ver, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En su mente encontramos la corrupción moral. En su razón encontramos la corrupción moral. También las emociones del hombre están corruptas. Puedo usar de nuevo la homosexualidad. Dos personas que se llevan por sus emociones, pero emociones corruptas, emociones que contradicen la voluntad y carácter de Dios. Son emociones de verdad, pero corruptas, muy corruptas. También la voluntad del hombre. Vamos a Romanos 7, un ratito. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí podemos ver claramente la relación entre la naturaleza caída y la voluntad. Se puede decir, a veces personas me hablan del libre albedrío. Y dicen, ¿el hombre es libre para escoger, para ejercer su voluntad? Bueno, el problema no es libre albedrío. El problema es buena voluntad. El hombre es libre para escoger, pero puesto que su naturaleza es corrupta, él siempre va a escoger lo malo. De nuevo, la voluntad es una esclava a la naturaleza. El hermano nos dio un ejemplo hoy día, voy a dar otro muy parecido de Carlos Spurgeon. Vamos a decir que tengo aquí un plato de ceviche.
pero de Sullana, donde el ceviche es mejor. Un plato de ceviche, bien grande, un fuente de ceviche. Y aquí tengo basura. Y atrás tenemos un chancho. Y yo digo, suelta el chancho. ¿El chancho a dónde va a correr? A la basura. ¿Por qué? Es un chancho, pues. Es lo que los chanchos hacen. No se puede separar la voluntad del chancho de la naturaleza del chancho. Y es una buena ilustración de la conversión. Por ejemplo, soltamos el chancho. Él corre inmediatamente a la basura. De la misma manera, el hombre es como un chancho corriendo a la basura del pecado y mete su cabeza dentro del balde y empieza a comer feliz. Pero ¿cómo podemos salvar al hombre? Tenemos que cambiar su naturaleza. Pero ¿cómo podemos cambiar su naturaleza? No podemos, pero Dios puede. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Un hombre está ahí viviendo en su pecado. No tiene vergüenza. Se gloria en su pecado. ¿Por qué? Porque es pecador. Pero el momento que Dios cambia su naturaleza, el momento que el Espíritu Santo regenera su corazón, Él cambia. No más quiere comer el pecado. No más se gloria en su pecado, sino aborrece el pecado y comienza a vivir como una criatura nueva. Entonces hay una relación directa entre la voluntad y la naturaleza. La depravidad total significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado a la persona entera. También significa que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Es lo que enseña la Escritura. En el día de hoy muchas veces predicamos el Evangelio como si el hombre fuera una víctima de las circunstancias. Hasta en las grandes campañas en el día de hoy, ¿no? En la radio, si todo el mundo te ha maltratado, si nadie te ama como mereces, entonces ven a la iglesia esta noche y vamos a hablarte de Jesucristo que sí te ama. Entonces, básicamente estamos diciendo, tú eres una víctima, todos los demás tienen la culpa, y por eso estás quebrantado, pero ven acá y Jesús te va a amar, Jesús te va a sanar. Cuando debemos decir, eres un criminal, te amamos, pero tienes que darte cuenta que eres un criminal. Hasta Romanos 1:30, la Biblia dice, aborrecedor de Dios eres. Y todos tus problemas, toda la vaciedad en tu vida proviene de tu culpa. Pero Cristo murió por los pecadores. Ven esta noche, escucha el Evangelio, un mensaje que sí te puede salvar. Voy a hablar un ratito acerca del aborrecimiento del hombre hacia Dios, porque la Biblia dice claramente en Romanos 1:30 que los hombres son aborrecedores de Dios. ¿Tan contaminada es la naturaleza humana? Sí. ¿Pero qué significa? Bueno, muchas veces cuando predico sobre este tema, una persona se me acerca y me dice, pero yo nunca he aborrecido a Dios. Entonces, de nuevo, tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a creer? ¿A esta persona? ¿O Dios que dice los hombres son aborrecedores de Dios? Pero muchos de verdad creen que nunca han aborrecido a Dios. Pero lo que tienes que entender
es la idolatría del ser humano. Una vez un pastor me dijo en Estados Unidos, me dijo, Pastor Pablo, nosotros queremos que vengas a la iglesia a enseñar una semana sobre los atributos de Dios. Y era una iglesia más o menos liberal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pastor, no creo que es muy sabio que yo predique en tu iglesia sobre los atributos de Dios. Muy controversial. Y él dijo, controversial, pero somos cristianos. ¿Cómo puedes causar problemas predicando sobre los atributos de Dios? Bueno, cuando empiezo a hablar de la santidad de Dios y cuando hablo de la justicia de Dios y cuando hablo de la ira de Dios, muchos de los hermanitos en la iglesia van a levantarse y van a decir, mi Dios no es así, yo nunca podría amar a un Dios así. ¿Ves? Entonces, lo que podemos ver, escúchenme, pastores, mayormente nadie predica sobre los atributos de Dios en las iglesias. Por eso la gente es ignorante de quién es Dios. Entonces, ellos tienen ideas de quién es Dios, ideas no bíblicas. Entonces, no están amando al Dios de la Biblia, sino amando a un Dios que ellos mismos han creado, que es más como Papá Noel que Dios de la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, toda la gente en la iglesia está diciendo, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero no saben nada de Dios. Fíjense, mira. Algunos de ustedes se han graduado de seminarios, de institutos bíblicos. ¿Cuántos años pasaron estudiando solamente los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Algunos de ustedes están pastoreando años. ¿Cuánto tiempo han pasado solamente enseñando quién es Dios? Y de ahí pensar, ¿pero por qué hay tantos problemas en la iglesia? Ni sabemos quién es Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Es un poco fuerte, pero un día un pastor estaba predicando en Canadá. Estaba predicando ahí en Canadá y un pastor muy conocido, un buen predicador. Y él estaba hablando de la SIDA como un juicio de Dios. La SIDA, el SIDA, como el juicio de Dios. Y una hermana se levantó en medio de su prédica y gritó, no puede ser, el SIDA no es el juicio de Dios para nada. Entonces el predicador dijo, ¿por qué hablas así? Bueno, el SIDA no puede ser el juicio de Dios porque los niños también mueren con SIDA y Dios no juzgaría a los niños así. Todos en silencio y el pastor respondió, hermanita, ¿cuántos niños mataron Dios durante el diluvio de Noé? Te fastidia, ¿no? Lo que dije. Es un Dios. Es peligroso. No es Papá Noel. Es Dios. Hay que temer a Dios. ¿Cómo vas a temer a Dios si ni conoces a Dios? Mi Dios nunca haría tal cosa, pero el Dios de la Biblia sí. Dios de la Biblia, sí. Les voy a mostrarles algo que estábamos viendo esta mañana. Vamos a jugar un poco. Yo voy a dirigir la música ahora. ¿Okay? Vamos a Salmos 36. Les voy a mostrar algo. 136, lo siento. Salmos 136.
Yo voy a leer la primera parte del versículo y tú vas a leer la segunda parte del versículo. Okay? Es la primera vez en mi vida que he dirigido música. Okay. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para... ¿Ok? Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Está bonito, ¿no? Vamos a empezar ahora en versículo 10. Al que hirió a los egipcios en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta lo que acabas de decir? El salmista dice, el que mató casi todos los niños de Egipto, y ahora tú gritas, porque para siempre es su misericordia. Seguimos. Versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su misericordia. Él mató miles y miles, quién sabe, quizás 100,000 hombres, padres de familia, hijos. Y tú dices, y el pueblo de Dios grita, y para siempre es su misericordia. Seguimos. Dice, versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. Solamente quiero mostrarles algo con todo eso. ¿Pueden ver que este Dios no es como el Dios que se predica en el día de hoy mayormente? Es un Dios que hay que temer. Un Dios de amor, por supuesto. Juan 3:16 se encuentra en las Escrituras. Pero también Salmos 5:5, donde dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Por eso el hombre es aborrecedor de Dios, aún muchos que van a la iglesia, porque de sus predicadores lo único que ellos han escuchado es algo como Papá Noel, o un Dios que me va a dar todo lo que le pida, un Dios que me va a sanar, un Dios que me va a dar victoria, un Dios que me hace prosperar, y un Dios también que posiblemente te puede matar. Estoy hablando así, tan fuerte, porque, hermanos, seminaristas graduándose con su título y han pasado quizás algunas clases estudiando casi nada acerca de los atributos de Dios, pastores y hombres de Dios que ni han enseñado al pueblo de Dios quién es Dios. Hay muchos problemas. El hombre es aborrecedor de Dios. De verdad. Ahora, otra cosa que me gustaría decir, que la depravidad total significa que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Les voy a dar una ilustración que no les va a gustar, pero así es la corrupción de un ser humano. Vamos a decir que tengo un niño de 18 meses en mis brazos.
Y ahí está, ¿no? Pero el niño ve, ¿no? Mi anillo. Y agarra mi anillo. Y yo digo, no. ¿Y cómo responde el niño? Está bien, papá, no voy a tocarlo más. No, no es como responde. ¿Cómo responde? Agarra de nuevo. No. De nuevo. No. Empieza a llorar y torcer y mover sus brazos así, gritando. Un teólogo ha dicho, si este niño en ese momento tuviera la fuerza de un hombre de 18 años, mataría a su padre y le quitaría su anillo y saldría de la puerta, por la puerta, sin contrición o arrepentimiento. Tú dices, no, rehúso creer tal cosa. Este es el problema con el evangelismo moderno en el día de hoy. Sin la gracia de Dios, deteniendo la maldad del hombre inconverso, este mundo se destruiría en un segundo. Si no fuera por la gracia de Dios restringiéndote, serías peor que Hitler. El hombre es malo. Y no se cura con un evangelismo superficial. Se cura con un evangelismo verdadero y la obra regeneradora del Espíritu Santo, un milagro de Dios. La única razón por la cual estás sentado aquí hoy día es la gracia de Dios. ¿Por qué no estás fornicando en ese momento? ¿Por qué no estás robando? ¿Por qué no eres ateo? Una sola razón. Dios ha tenido misericordia de ti. Entonces no puedes jactarte de nada, sino la misericordia de Dios. Entonces, dice, la depravidad total significa que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. La corrupción moral y pecado del hombre se extiende a sus obras más encomiables. Vamos a Isaías. ...64... Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El hombre carnal es así. El hombre inconverso es así. ¿Te das cuenta que casi todos los hombres en la calle se creen salvos por medio de sus buenas obras? Hoy día hablé con un hombre que entró y me dijo, wow, pastor, ¿estás aquí? Soy también cristiano. Sí, soy cristiano, creo en el Señor, soy cristiano. Yo le pregunté, hermano, si murieras ahora mismo, ¿dónde irías? Bueno, no estoy seguro, quizás al cielo, quizás al infierno, porque tengo algunas buenas obras y creo que... ¿Dónde aprendió su cristianismo? Hermanos, por esta causa, el apóstol Pablo trabaja con todo lo que tiene en Romanos 1, 2 y 3 para exponer el pecado del hombre, para matar una vez para siempre esta esperanza vana de que el hombre puede salvarse o presentarse ante Dios con sus obras. Por eso hablamos de la depravidad humana, para matar esta herejía una vez para siempre, para que los hombres que se glorían en Cristo. ¿Ves? Imagínense que yo trabajé un poquito con los leprosos de San Pablo.
cerca a Brasil, en el río Amazonas. Y es algo de verdad que te asusta. La lepra es una de las enfermedades más espantosas que hay. Imagínense, vamos a decir que tenemos un leproso aquí hoy día. Si tuviéramos un leproso aquí, lo habrías olido antes de entrar. Apestan. Y tiene saliendo de su cuerpo sangre y pus. Es horrible. Imagínense que nosotros tenemos aquí hoy día un leproso y todos nosotros decidimos, bueno, tenemos que ayudarle un poco. Tenemos que arreglar su vida, ¿no? Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a Gamarra y vamos a comprar una tela muy, muy fina. La mejor que hay, de sede. Y vamos a venir y vamos a envolver al pobre en la tela para hacerle presentable, ¿no? A todos. Entonces, compramos la tela, regresamos, hacemos un traje o algo así y ya está. Bonito. Algunos segundos. Pero la corrupción del mismo hombre va a corromper toda la tela hasta que la tela sea tan fea y asquerosa como el hombre mismo. Por eso, nuestras buenas obras no pueden salvarnos, porque nuestras buenas obras son tan sucias y depravadas como nuestro mismo corazón. Ahora, estoy hablando del no creyente, del hombre natural, el hombre caído. Pero en la calle hay hombres que están caminando por todos lados creyendo que son salvos por medio de sus buenas obras y muchos de ellos han escuchado prédicas evangélicas. Es importante que denunciemos el pecado en el hombre, que trabajamos, que nos esforzamos a exponer cómo es la condición verdadera del hombre, para que el hombre pueda entonces ser salvo. Ahora, la depravidad total significa que las obras de los hombres no son el resultado. Eso es muy importante. Las obras de los hombres no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios de una manera digna o como su ley demanda. Como en Deuteronomio y Mateo, con todo su corazón, con toda su fuerza. Tampoco hay un hombre que glorifique a Dios en pensamiento, palabra y obra, aunque Dios merece que le glorifiquemos si tomamos agua o comemos comida. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios. Voy a leer de nuevo. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios, y todas las obras de generosidad, heroísmo, lealtad y devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para con sí mismo, pero no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Hablando del hombre natural, sin Cristo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros siempre estamos pensando horizontalmente en vez de verticalmente. Por ejemplo, cuando testifico a una persona, dice, bueno, voy a ir al cielo porque soy un buen esposo, soy un buen padre, trabajo duro para mi jefe, nunca he matado a nadie. Está pensando ¿cómo? Horizontalmente, así. Voy a ir al cielo por medio de lo que he hecho a los hombres. Pero mira, ni está pensando en su relación con Dios. Tengo una pregunta. Un ateo que tiene un enemigo, un ateo en Lima que tiene un enemigo en Piura. Un enemigo que lo aborrece.
Pero el ateo en Lima descubre que su enemigo está muriendo de una enfermedad bien grave. Entonces el ateo en Lima vende todo lo que tiene, su casa, su carro, todo, para comprar una medicina. Y de allí, caminando, lleva la medicina a su enemigo, y su enemigo toma la medicina y se sana. Tengo una pregunta. ¿Ha hecho bien o ha pecado? ¿Qué piensas? ¿Ha hecho bien o ha pecado? Vamos a 1 Corintios. Días. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo hizo para la gloria de Dios? Y tú dices, sí, bueno, no lo hizo para la gloria de Dios, pero ayudó a un ser humano. Estás olvidándote de algo muy importante. Dios. Es increíble cuán humanistas que hemos llegado a ser. Que no, vamos a estar listos, que queremos ser el abogado para el hombre ante Dios. Dios no puede juzgar a ese hombre porque él ayudó a otro hombre. Y no podemos ver la grandeza de Dios. Que Dios es el centro de todo, que Dios es el merecedor de toda la gloria, toda la honra, que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero no podemos ver estas cosas en el día de hoy porque los predicadores evangélicos no están enseñando acerca de quién es Dios. De hecho, el hombre es todo, me parece, en la iglesia evangélica. El hombre es todo. Todo para el hombre. Dios existe para el hombre. Todo existe para el hombre. No. Todo existe para la gloria de Dios. Les voy a extraviarme un poco aquí, pero vamos a hablar un ratito de la gloria de Dios. Aquí es un problema teológico. ¿Por qué Dios salvó al hombre? Tú dices, bueno, Dios salvó al hombre porque ama al hombre. ¿Ok? ¿Por qué Dios ama al hombre? Esa es la pregunta. Tiene que haber una razón. Uno de los teólogos más grandes en el mundo, Jonathan Edwards, dijo que las criaturas razonables tienen que tener un fin razonable, una razón por la cual hacen todo. Entonces, si Dios salva al hombre porque ama al hombre, la próxima pregunta es, ¿pero por qué ama al hombre? ¿Qué hay dentro del hombre que invoca el amor de Dios? O vamos a ver, el hombre es depravado, impío, pecador, enemigo de Dios, amador de sí mismo. Entonces podemos escudriñar la vida del hombre años y años y años y no vamos a encontrar ninguna razón dentro del hombre por la cual Dios lo ama. ¿Por qué Dios ama al hombre? Bueno, primeramente necesitamos entender que Dios es amor. Pero yo pensaba que Dios hacía todo para mí. ¿No es interesante que yo puedo ir a una iglesia y yo puedo decir, todo lo que Dios ha hecho, Él ha hecho para ti? Y todos dicen, amén. Pero si yo digo, todo lo que Dios ha hecho para sí mismo, para su gloria, por causa del amor que Él tiene para sí mismo. Todos dicen, pero yo no creo que está correcto. ¿Es correcto que Dios hace todo para ti?
Pero ¿no es correcto que Dios haga todo para Él? ¿Para sí mismo? ¿Pueden ver el problema? ¿Qué pasa? Otra cosa, hay una canción en Estados Unidos ahora muy, muy popular que dice, Dios ama a las personas más que cualquier otra cosa. ¿Está bien? ¿En español? No, Dios ama a sí mismo más que cualquier otro ser, cualquier otra cosa. Dios ama a sí mismo. Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama cuando tú amas a una persona o una cosa más que amas a Dios? ¿Cómo se llama? Idolatría. No debes cometer idolatría. Tampoco debe Dios cometer idolatría. Dios debe amarse, porque Él es el más digno de amor. Si Él no se ama a sí mismo más que a todos los demás, Él está negando la realidad de quién es. Es Dios. Yo tengo un problema. No, Él debe amarme a mí. Ahora, vamos a hablar un ratito de la gloria de Dios, que Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. Yo voy a mostrarles que no solamente es correcto, pero es algo que resulta en grandes bendiciones para la creación y su pueblo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que estoy parado ahí atrás al final de la reunión y cuando estás pasando por la puerta, yo te doy un chicle. Yo te doy un chicle. Y tú mires al chicle. Y tú sales corriendo y tú vas a todos tus amigos. Mira, es un chicle. Pastor Pablo me ha dado un chicle. Y tú llamas a los periodistas. Y mañana sale en el periódico, Pastor Pablo me ha dado un chicle. Y después, 30 años después, todos tus nietos están alrededor de tu silla. Y ellos dicen, oye, abuelo o abuela, ¿quién es este hombre en esta foto acá? Es Pastor Pablo. ¿Por qué está allí? ¿Es familiar o algo? No, un día él me regaló chicle. Bueno, tú necesitas consejería, ¿no? Tú tienes problemas severos. Pero ¿qué pasa si tú estás muriendo y necesitas un trasplante? ¿Ya? Entonces, yo voy al hospital y yo digo a los doctores, mira, toma mi corazón y dáselo. Entonces, me operan y muero. Y tú te levantas el próximo día vivo. Entonces, si tú dices a todos tus amigos, Pastor Pablo me ha dado su corazón. Tienes razón. Si llamas a los periodistas y tú dices, mire, yo estaba muriendo y que ni me conoce, me dio su corazón. Y si 30 años después tus nietos te preguntan, ¿quién es este? Tú puedes decir, si no fuera por ni estarías acá. Él me ha dado su corazón. Entonces, se puede decir que la grandeza del regalo demuestra la grandeza del amor que uno tiene para con el otro. ¿Me entienden? Por favor, ayúdame, porque muchas veces no sé si estoy hablando bien. Ahora, si Dios quiere demostrar el amor más grande que tiene a su creación y especialmente a su pueblo, ¿qué debe hacer? Él debe darles el regalo más grande que Él puede dar. ¿Cuál es el regalo más grande que Él puede dar? Él mismo.
el juicio más terrible de Dios contra un pueblo es cuando Él se esconde. El regalo más grande, el favor más grande que Él puede dar a una persona, a un pueblo, es manifestarse en la plenitud de su gloria. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hace todo lo que hace para su gloria, significa que a través de toda la historia del mundo, Dios está tomando el centro de la plataforma y está haciendo todo lo que Él está haciendo para revelar su gloria a nosotros. Entonces, aunque la Biblia dice que Dios hace todo lo que hace para su propia gloria, también sabemos que este acto de glorificarse es lo mejor que Él puede hacer para nosotros. Pero el problema es, muchos hombres se aman a sí mismos más que a Dios y desean comodidades, desean cosas, desean su propia voluntad más que una manifestación de la gloria de Dios en su vida. Ahora, el hombre religioso, ahí cargando un ídolo, una imagen en la calle, ¿por qué lo hace? No puede decir que está haciéndolo por amor de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Más bien, después de cargar la imagen, él va a ir a un lugar y emborracharse sabiendo que es algo que Dios odia. La mayoría de los hombres cuando buscan a Dios a solas, sin el Espíritu Santo obrando en su vida, buscan a Dios. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque alguien va a morir. El hombre no busca a Dios. Es lo que la Biblia dice en Romanos 3. El hombre no busca a Dios. O se puede decir que un hombre busca a Dios como un criminal busca a un policía. Recuerden lo que dijo Jesús. Ustedes no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Y vamos a hablar de esa verdad mañana. Ahora, la depravidad total significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios, no puede sujetarse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. Romanos 8. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow. El hombre no puede. Ahora, un ratito voy a hablar de esta frase, el hombre no puede. Muchos dicen, si el hombre no puede buscar a Dios, si el hombre no puede encontrar a Dios, si el hombre no puede obedecer a Dios, entonces el hombre no es culpable. No podemos juzgar a un ciego porque no puede leer un mapa. No podemos condenar a un hombre sordo porque no nos escuche. Entonces, si el hombre no puede buscar a Dios, si el hombre no puede encontrar a Dios, si el hombre no puede obedecer a Dios, todo lo que la Escritura dice, entonces el hombre no es culpable. Pero no es cierto. El hombre no puede, porque el hombre aborrece tanto a Dios. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo mis notas acá, creo. Aquí. Vamos a
avanzar un poco más hoy día. Escuchen un versículo muy importante en Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos, los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense en la palabra, no podían hablarle pacíficamente. Now, tengo un problema. Ellos supuestamente hablaban arameo, como José, pero dice que no podían hablarle pacíficamente. Tenían bocas, tenían lenguas, no eran sordomudos, no podían. ¿Por qué no podían hablarle pacíficamente? Porque le aborrecían. El odio en el corazón de ellos no permitía que ellos le hablaran pacíficamente. Una vez has escuchado una persona, una mujer de muchos años, una anciana, llena de amargura, viviendo con su esposo, y el pastor visita la casa y dice, hermana, yo sé que tu esposo pecó contra ti hace 25 años, pero tienes que perdonarle. ¿Y qué dice ella? ¡No puedo! ¿Ves? ¡No puedo! ¿Tiene lengua? Boca, habla español, vive en la misma casa, porque no puede. Porque su voluntad es una esclava de su naturaleza. Su voluntad es una esclava al odio que existe dentro de su corazón. Cuando decimos que el hombre no puede ver a Dios, es porque el hombre odia a Dios tanto que hace así. No quiero. Cuando decimos que el hombre no puede escuchar a Dios, es porque el hombre odia a Dios tanto que dice no quiero. Cuando decimos como Jesús que uno no puede acercarse al Padre, es porque no quiere. Y no quiere porque aborrece tanto a Dios. Por eso Romanos 1:30, los hombres son aborrecedores de Dios. Aunque es mi opinión, yo les someto que en este momento, en el infierno, el odio contra Dios es tan grande que si Dios dijera, abre la puerta para que salgan, ustedes pueden salir, solamente tienen que doblarse la rodilla y decir que soy el Señor de los señores. El odio es tan fuerte en su corazón, ellos dirían, no. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que darnos cuenta que ese no estamos tratando de vender algo. No podemos simplemente acercarnos a los hombres hablando cosas bonitas. Es un asunto de vida o muerte. Los hombres son esclavos. Tú dices, sí, de Satanás. Mira, Satanás puede tomar una vacación en Las Vegas. Satanás puede dejar al hombre a solas y todavía es un esclavo. Una vez yo fui a predicar en una iglesia y cuando entré en la iglesia había un montón de testimonios y todos estaban diciendo como durante la semana Satanás había hecho tantas cosas. Entonces cuando ya llegó mi oportunidad de predicar, yo subí al púlpito y yo dije, tengo una profecía, una visión que he tenido. Cuando yo estaba subiendo la escalera de esta iglesia, yo vi a Satanás, estaba sentado fuera y me creían. Decían, ¿qué hacía? Bueno, él estaba llorando. ¿Llorando? ¿Por qué? Bueno, yo le pregunté, ¿por qué estás llorando? Dijo, porque todos esos pecadores están haciendo un montón de cosas dentro de esa iglesia y me están culpando. Mira, es cierto, la Biblia enseña que el hombre pecador es esclavo de Satanás, pero tenemos que darnos cuenta, no somos víctimas de Satanás.
El hombre es tan malo que en vez de decir, por ejemplo, Satanás, fuera de Jorge, a veces debemos decir, Jorge, fuera de Satanás. Y si te llamas Jorge, lo siento. Quizás el Señor está tratando de hablarte. Hermanos, mira cómo es. Por eso, de nuevo, hermanos, no somos profetas con un mensaje sobrenatural. No somos nada. No somos hombres de negocio ni vendedores de un producto. Somos predicadores del Evangelio. Para terminar, la depravidad total significa que la humanidad está inclinada a más y más corrupción moral y que esta deterioración sería aún más rápida si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad de los hombres. ¿Qué significa? Una vez has pensado, ¿por qué Hitler era tan horrible? O ¿por qué Hitler no era peor? Por lo menos amaba a su mamá. ¿Por qué Hitler no era peor? Una vez has pensado, ¿por qué no soy peor que Hitler? Todos los hombres son iguales con Hitler. Básicamente, en su esencia, todos los hombres son depravados. Ahora, vamos a decir, tenemos todos los hombres aquí en esta línea, totalmente depravados. Y la maldad, el estado peor de maldad está por allí. ¿Está bien? Si Dios no interviene, cada uno de nosotros con Hitler, vamos a correr al punto más grave de la maldad, así. Pero si esto sucede, no va a haber ningún mundo, no va a haber una raza humana. Se destruye al toque, no hay una obra de redención, no hay nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Él restringe la maldad del hombre. En su soberanía, Él restringe la maldad del hombre para que la humanidad pueda continuar y para que Él pueda lograr su obra de redención dentro de la humanidad. Pero, como Faraón, si Dios quiere, Él puede retirarse de un hombre. Y el hombre va a ir corriendo. No a la fuerza, su propia voluntad. ¿Quieres hablar de libre albedrío? Ahora el hombre está ejerciendo su libre albedrío, corriendo a la maldad hasta que Dios lo detenga. Y la única razón por la cual no eres peor que Hitler es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Así es el hombre. La única razón por la cual estás aquí, escuchando la palabra de Dios, es la gracia de Dios. Número 7 es el último. La depravidad total significa que el hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada. Él está muerto espiritualmente, Efesios 2, 1-3, corrupto moralmente, Salmos 51:5, y no puede cambiarse a sí mismo, Jeremías 13:23. Así es el hombre. Así es. Y por eso el Evangelio es tan importante. Hermanos, 3 años después de casarme, yo compré un anillo con un diamante para mi esposa. Fuimos a una tienda y yo dije al hombre, quiero comprar un diamante. Y él dijo, bueno, ¿cuánto quieres pagar? Cuando yo le dije, él empezó a reírse.
Entonces él dijo, bueno, voy a tratar de encontrar algo, ¿no? Entonces él regresó por fin con una cajita así, abrió la cajita y aquí, Señor, en la mesa, tu diamante. ¿Dónde? Yo veo un aro, no veo diamante. De ahí, bien vivo ese hombre. No era peruano, pero quizás descendiente de peruano. Bien vivo. Él regresó y salió de nuevo con una tela negro. Y puso la diamante encima de la tela negro. Y de allí yo podía ver el diamante. Mi esposa no, pero es otra historia. Yo podía ver, de verdad, Charo, te juro, hay un diamante ahí. ¿No? La oscuridad de la tela. A través de la oscuridad de la tela resplandecía el diamante. Por eso, cuando yo escucho acerca de la depravidad humana, no me entristece. Me da gozo. Porque en la oscuridad de mi humanidad resplandece la gracia de Dios en la cara de Jesucristo. ¿Quieres exaltar al hombre? Háganlo. ¿O quieres humillar al hombre para que Dios se exalte? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y obedecerla y caminar, Señor, en humildad ante ti, sabiendo de gracia hemos recibido. Y hasta la eternidad, Señor, solamente seremos destinatarios de tu gracia. Ningún otro título, Señor, necesitamos. Salvados por la gracia de el nombre de Cristo Jesús. Te alabo, Señor, te adoro por todo lo que eres, todo lo que has hecho. Señor, tengo una necesidad muy grande de tu gracia y tu misericordia. Sabiduría, Señor. Señor, tú sabes cuán difícil es para mí predicar en español. Entonces yo te pido, Señor, que me ayudes. No con elocuencia, Señor, sino con conocimiento y verdad. Señor, yo te pido que te glorifiques y que edifiques tu pueblo en este lugar. Y Señor, oro por Perú. Todas las provincias, Señor, todas las tribus, todos los pueblos, donde el Evangelio todavía no haya llegado. Oh Señor, levanta, Señor, obreros, pero obreros que pueden predicar bien el Evangelio de Cristo. Bastante de cómo cuando Adán pecó, murió. Sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y llegó a ser una criatura corrupta. De la misma forma, cada uno de los descendientes de Adán no solamente nace
bajo la sentencia de muerte, sino también nace moralmente corrupto e inclinado a la maldad. Entonces, el juicio de Dios contra Adán, no solamente la muerte, sino la corrupción moral, la depravidad total. Y nosotros siendo hijos de Adán, si quieres leer más, Romanos capítulo 5, versículo 12, nosotros siendo hijos de Adán, nacemos en pecado. ¿Qué significa también? Nacemos moralmente corruptos, malos. Es evidente notar por la experiencia de cada uno de nosotros y la experiencia colectiva de la humanidad que la corrupción moral del hombre, no es un comportamiento aprendido. Muchos de los psicólogos en el día de hoy, sociólogos y otros dicen que, bueno, el joven se extravió moralmente por causa de la sociedad, o el hombre se extravía por causa de la sociedad en la cual nace. Pero lo que tenemos que ver es que la sociedad es un producto del hombre y del corazón del hombre. El hombre hace lo malo porque el hombre es malo. La corrupción moral del hombre no es un... Pero cuando Dios hace de un hombre corrupto, un hombre nuevo, recreado a la imagen de Dios, es una obra milagrosa. Como predicadores, no podemos depender del brazo de la carne. Tenemos que depender del Espíritu Santo y su obra en el corazón del ser humano. De una forma, cada uno de nosotros, cuando predicamos o cuando compartimos el Evangelio, nosotros somos como el profeta Ezequiel. Ezequiel, ¿esos huesos pueden vivir? Tú sabes, Señor. Pero Ezequiel sabía, sin una intervención sobrenatural del Espíritu Santo, la respuesta sería no. De la misma forma, en el día de hoy, nosotros como predicadores tenemos una tarea imposible: levantar a los muertos. Nuestra parte es predicar el Evangelio claramente y con poder. Pero Dios es el único que puede dar vida. Voy a aferrarme bastante a un libro que escribí, que ha sido traducido a español, porque quiero comunicarme exactamente, usando palabras exactas para comunicar con ustedes lo que es la depravidad total, lo que es y lo que no es. Voy a leer un párrafo aquí. La pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte. Muchos hablan de comportamiento aprendido, sino una característica inherente, arraigada profundamente en el corazón. Es una parte de su ser, no una parte superficial. La esencia más profunda de lo que es el hombre es depravado, torcido, pervertido, caído. La historia humana, la literatura secular y sagrada, filosofía y religión abundan con ilustraciones de la lucha del hombre con su propia corrupción y propensión a la maldad. ¿No es cierto? Es cierto. Cualquier persona en esta iglesia ahora podría levantarse y testificar lo mismo. Que hay una lucha tremenda dentro del corazón. Ahora, las palabras inspiradas del apóstol Pablo reflejan la angustia de cada hombre que ha llegado a comprender la realidad de su propia condición moral. En Romanos capítulo 7, versículo
15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Solamente para darles una ilustración. Cuando estoy predicando el Evangelio a un grupo de incrédulos, en un lugar quizás donde el Evangelio no se ha predicado, yo siempre doy esta ilustración. Si yo pudiera, hablando al incrédulo, si yo pudiera quitar tu corazón y yo pudiera poner el contenido para la gloria de tu nombre y la salvación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes y hoy día vamos a estudiar un tema muy importante con respecto a la corrupción del hombre o la depravidad total del hombre. Uno quizás está pensando, ¿pero por qué están hablando esas cosas? ¿Por qué hablan tanto del pecado y la depravidad del ser humano? Es porque no podemos predicar el Evangelio antes que comprendamos cómo es el hombre. Que nosotros humanamente, en la carne, no podemos convencer a un hombre para que se convierta. Tampoco podemos manipular a una persona para que se convierta, para que venga a Jesús. Pero en el día de hoy podemos ver mucha manipulación en el evangelismo. Personas que a la fuerza toman una decisión, pero no duran. No asisten a la iglesia, no crecen en la santidad. Tenemos que entender que el hombre no está enfermo, sino el hombre está muerto en sus pecados. Y no puede ser salvo a menos que Dios obre milagrosamente en su corazón. Como dije ayer, muchos teólogos dicen que la manifestación más grande del poder de Dios en el universo es la conversión de un hombre. Que hay más poder de Dios, más poder divino que se manifiesta en la conversión del hombre que en la misma creación del mundo. ¿Por qué? Con respecto al mundo, Dios lo creó ex nihilo, de la nada.